Buenas noches a todos los seguidores de esta página LDC, abogados especialistas. Buenas noches a todos los seguidores, familia. Hoy es 13 de abril del 2022 y hoy vamos a hablar sobre la pérdida de capacidad laboral de un trabajador, parte 2. Recordemos que en el día de hoy, todos los miércoles vamos a tener esa cita de hablarles, tener una interacción sobre temas laborales, temas de pensión, temas de prescripción de multas y comparendos de tránsito. Pero en este día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de pérdida de capacidad laboral de un trabajador. Entonces la invitación es para que comparta este en vivo, para que más trabajadores sepamos los derechos que tenemos cuando hemos perdido la capacidad laboral. Sepamos los derechos que tenemos cuando sufrimos un accidente, tanto de origen común como de origen laboral. Entonces la invitación es para que comparta este en vivo. Y a las 8:10 empezamos con el tema del día de hoy, pidiéndole al Todopoderoso nuestro Dios que nos ayude desde inicio hasta final y que todo salga bien. Entonces, recuerden que mi nombre es Leonardo Díaz Correa. Yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. También soy abogado especialista en responsabilidad del Estado. Tenemos amplia experiencia en temas laborales, en temas de procedimiento de calificación de PCL, las juntas regionales, Junta Nacional, demandas laborales. Todo ese proceso de calificación, gracias a Dios, en su inmensa misericordia nos ha provisto de experiencia, pero el conocimiento tenemos que compartirlo, porque hay que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces el conocimiento tenemos que compartirlo y recuerden, señores y seguidores de esta página, recuerden que el conocimiento es poder. Entonces, cuando usted conoce sus derechos como trabajador, usted puede reclamarlo a las entidades correspondientes. Cuando usted no conoce los derechos como trabajador, cuando usted no conoce los derechos como trabajador accidentado, las entidades como la EPS, la ARL, el Fondo de Pensiones, las juntas regionales de calificación y demás abusan del trabajador que no conoce sus derechos laborales. Para eso hay entidades que los regulan y que vigilan que usted, trabajador, reclame sus derechos y que las entidades que están obligadas a responder por esos derechos cumplan con sus deberes. Entonces recordemos que a las 8:10 empezamos. Vaya preparando sus preguntas. Coménteme ahí en los comentarios de dónde me saluda. Nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de Cartagena, Cartagena de Indias, la heroica. Estamos ubicados acá, gracias a Dios. Acá Dios nos tiene hasta que Él quiera. Soy evangélico, soy cristiano evangélico. Soy abogado, creo en Dios y bueno, todos los procesos que Él me permite iniciar, Él me permite litigar, todo se lo pongo en manos de Él, porque la sabiduría de Él prevalece sobre la mía. Entonces, la invitación es para que comparta y para que más trabajadores sepan y sepamos los derechos que tenemos cuando nos accidentamos. Entonces a las 8:10 empezamos con el tema del día de hoy, que es pérdida de capacidad laboral. Recuerde que el primer en vivo hicimos un en vivo de la pérdida de capacidad laboral y entonces nuestros seguidores pidieron una segunda parte. Entonces vamos a tomar todos los miércoles vamos a tomar este espacio para compartir con todos ustedes temas trascendentales
cuando me despiden de mi trabajo, a qué derechos tengo, cuánto es el plazo máximo que me tienen que pagar de la liquidación de mis prestaciones sociales. Todo eso lo desconocemos. Y cuando desconocemos algo, estas entidades, tanto la empresa, las ARL, las EPS, abusan de nosotros, abusan de los trabajadores. Entonces comparta, y a las 8:10, ya falta un minuto para que empecemos. A las 8:10 empezamos con este en vivo. Entonces, saludamos a Josué. Josué, mi hermano, bendiciones, Josué, y gracias por estar aquí en este en vivo. Varón esforzado y valiente. Bueno, vamos a empezar desde Bogotá. Acá estamos en Cartagena, Josué, con un calorcito, pero damos gracias a Dios que nos tiene aún con vida. Bueno, a todos los que están, recuerden, mi nombre es Leonardo Díaz Correa. Yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, especialista en responsabilidad del Estado. Manejo todo este tema de pérdida de capacidad laboral. Manejo todo este tema, gracias a Dios, de prestaciones sociales, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, prescripción de multas y comparendo de tránsito, gracias a nuestro Señor que nos ha dado los talentos y las habilidades para ponerlo al servicio de toda la comunidad. Entonces, vaya preparando sus preguntas, que en el transcurso de esta charla, en el transcurso de este en vivo, vamos a estar dándole respuesta a todas las preguntas si las sabemos. Si no las sabemos, pues le digo, lamentablemente no lo sé, lo voy a averiguar, porque yo todas no me las sé, somos humanos, entonces a veces desconocemos algo y eso es normal. Entonces, lo que yo sepa, con mucho gusto yo le voy a contestar las preguntas que ustedes vayan preparando del tema del día de hoy o de otro tema. Si me la sé, con mucho gusto se la respondo. Si no me la sé, como le digo, no me la sé toda, la trato de averiguar. Este es un aprendizaje recíproco. Así como yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y construimos el conocimiento. Y el conocimiento, como le digo, es poder. Poder. Cuando uno conoce algo, uno puede debatir, uno puede argumentar, uno puede reclamar con base al derecho que uno tiene, que todas las entidades tienen el deber de a usted prestarle ese servicio. Entonces, bueno, el tema del día de hoy, el procedimiento de la pérdida de capacidad laboral de un trabajador que se accidenta. Entonces, estuvimos hablando el en vivo pasado, ¿qué es un accidente de trabajo? Porque a veces, ¿qué pasa? A veces confundimos qué es un accidente de trabajo. Pensamos que todo es accidente de trabajo y no es así. Porque la norma es clara. La norma es clara cuando dice que un accidente de trabajo se da en ciertas circunstancias. También hablamos que cuando yo voy en mi vehículo rumbo a mi trabajo, voy en mi moto o en mi carro rumbo a mi trabajo y sufro un accidente de tránsito en ese trayecto de la casa a la empresa, sufro ese accidente de tránsito, pensamos que eso es un accidente de trabajo. Y pensamos que si nos incapacitan, quien tiene que pagar esas incapacidades es la ARL. Y eso no es así, porque con base a la norma, eso no es accidente de trabajo. Hablamos que es un accidente de trabajo cuando está dentro del espacio físico de la empresa y estás laborando para la empresa, se considera, esa es una definición de las más de 4 definiciones que se estipula que es un accidente de trabajo. Entonces hablamos que también que cuando ese trabajador sale en misión a otra empresa y está laborando con órdenes de ese empleador, de esa empresa, fulanito de tal, ves a soldarme allá en Barranquilla, y él va, o fulanito de tal, ves a soldarme allá en esa entidad, en esa sede, y ocurre un accidente ahí. Eso se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque él estaba
respetando o con órdenes, estaba direccionando su actuar con base a las órdenes del empleador. Entonces, lo primero y lo muy importante es que definamos qué es un accidente de trabajo, ¿sí? Porque definiendo qué es un accidente de trabajo, sabemos a qué entidad estamos, qué entidad es la que nos tiene que responder por las prestaciones de tipo asistencial, que eso lo hablamos también, las prestaciones de tipo asistenciales. El trabajador se accidenta y ese trabajador tiene derecho a servicios médicos, servicios odontológicos, servicios quirúrgicos, servicios farmacéuticos, muchos servicios. También tiene la prestación de tipo económico, el pago de incapacidades al 100%. Estuvimos hablando de que cuando ese trabajador sufre un accidente de trabajo o sufre un accidente de origen común o de origen laboral y pierde su capacidad laboral. Bueno, ¿qué es perder la capacidad laboral? Eso lo vamos a ir explicando en el transcurso de este en vivo. Aquí Josué dice la primera pregunta, dice: Leo, ¿en qué caso sí aplica en un accidente laboral responde la empresa y no la ARL? Correcto, Josué. Bueno, Josué, eso lo vamos a estar respondiendo en el transcurso de la charla. Pero recordemos, no, vamos a contestarle aquí de una vez. José Nicolás se conectó muy bien, doctor Leo. José, saludos, mi hermano. Luis Alberto, saludos. Bueno, ¿en qué casos sí aplica un accidente laboral responde la empresa y no la ARL? Bueno, ¿en qué casos responde la empresa? Y esta pregunta es muy importante, porque pensamos que siempre es la ARL y no es así. ¿En qué casos responde la empresa cuando ese trabajador se accidenta? En el caso de que la empresa no haya afiliado a ese trabajador a la ARL. Por ejemplo, fulano de tal entra el primer día a trabajar a la empresa Cosmovisión. Fulano de tal se accidenta el primer día de trabajo. Se accidentó, le cayó unas tejas y se partió la cabeza. Entonces, la empresa no tenía afiliado a fulano de tal a la ARL. Por eso las recomendaciones a todas las empresas y a las empresas que yo estoy asesorando es que no contraten a ningún trabajador si todavía no lo han afiliado a la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales. ¿Por qué? Porque pasa lo que Josué está diciendo. ¿Qué pasa? Ese trabajador se accidentó el primer día de trabajo y ese trabajador no estaba afiliado a la ARL. ¿Y qué pasa si ese trabajador se llega a incapacitar? La empresa es la que tiene que pagar esas incapacidades. Número uno. Número dos, ¿qué pasa si ese trabajador se llega a perder su capacidad laboral debido a ese accidente? El fulano de tal se partió una mano, se partió la cabeza, algo le pasó y perdió su capacidad laboral. Como no estaba afiliado a la ARL, quien responde, y en este caso responde es la empresa. ¿Por qué? Porque como no afilió a fulano de tal a la ARL, el que tiene que responder es la empresa. Y tiene que responder si a fulano de tal, óigalo bien, trabajador, y es para que usted sepa y para que sepamos los derechos que tenemos. Porque a veces nos accidentamos y no estamos afiliados a la ARL y pensamos que nadie va a responder y no es así. No es así, querido seguidor, querido trabajador, tú que me estás escuchando. No es así. Alguien tiene que responder. Y según la norma, quien responde cuando ese trabajador no está afiliado a la ARL, que es el deber de la empresa, a usted como trabajador tienen que pagarle las prestaciones de seguridad social, la que cobija la ley 100 de 1993, que es el pago a salud, el pago a pensión, porque usted se va a pensionar algún día y usted tiene que descargar la historia laboral año a año para que usted verifique cuánto le están cotizando. Esa es mi recomendación que siempre vienen mis clientes
y me dice me faltan unos años, me faltan unos meses, descargue la historia laboral año a año o mes tras mes. Y el pago de la ARL, compensación y otras cosas más. Entonces, en ese caso que me está planteando Josué, que se accidentó fulano de tal y perdió su capacidad laboral y lo calificaron el 70% de PCL, ¿usted quién cree que le toca pagar esa pensión de invalidez de por vida a la empresa? Entonces, por eso siempre mi recomendación a las empresas que me han dado la oportunidad de asesorar, siempre no contrate a ningún trabajador sin antes afiliarlo a la ARL. ¿Por qué? Porque es una seguridad tanto para la empresa, pero también para el trabajador. Porque es que hay algunas empresas que se insolventan para no responder por el trabajador. Porque sabes que es una pensión de invalidez de por vida. Eso es mucha plata, señores. Mucha. Entonces las empresas tienen la mala costumbre de insolventarse, es decir, venden todos sus bienes para no responder por la obligación que tienen. Entonces, siempre en las asesorías que yo doy a las empresas, primero vinculen a los trabajadores y afílienlo a la ARL. Eso es lo primero. Y siempre recuerden que la ARL empieza a regir desde el día siguiente de la afiliación. No es que yo lo voy a afiliar hoy 13 de abril y hoy 13 de abril empieza a regir la protección. No es así. Hoy yo lo afilio hoy 13 de abril del 2022 y empieza a regir el día siguiente. Entonces el día siguiente es que yo siempre les recomiendo a las empresas es que contraten a los trabajadores ya que están cubiertos todos sus riesgos laborales. Entonces vayan haciendo sus preguntas así como Josué, vayan haciendo sus preguntas, que aquí estamos en este espacio para que despejemos dudas, para que aprendamos recíprocamente. Saludamos al pastor Everson Flores, ese es mi pastor. Entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador, señores y señoras, señoritas? ¿Qué tiene que hacer ese trabajador cuando sufre un accidente de trabajo? Porque a veces nos accidentamos y no hacemos nada. Y ahí está el error de todo trabajador. Usted, si se accidenta en su trabajo, lo primero que tiene que hacer es reportar ese accidente al jefe inmediato. Siempre ponen un jefe inmediato donde usted tiene que ir y requerirlo primero a él. Iba pasando por el piso y me resbalé y me caí, aunque sea mínimo, tiene que reportarlo. Porque ¿qué pasa con los accidentes laborales? Quizás en el momento no sea tan grave, pero si usted tiene una edad considerable, 50 años, bueno, no le pongo la edad que sea, usted se accidentó y aunque usted lo considere mínimo, pero se golpeó, tiene que reportarlo. Porque ¿qué pasa? Le puede pasar lo mismo que le pasó a un cliente mío. El cliente mío tiene 52 años. El hombre se cayó y no reportó eso al jefe inmediato. Entonces, el jefe inmediato nunca supo de ese accidente. Y en otra ocasión se volvió a caer y este accidente sí fue más grave, porque se le partió la rodilla. Eso se llama los meñiscos. Se le partió los meñiscos de la rodilla. Entonces, ¿qué pasó con ese cliente? ¿Qué pasó con ese cliente? Ese cliente, la ARL le califica 0. Óigalo bien, trabajador, para que usted aprenda con base a la experiencia que nos ha pasado a este servidor. La Junta Regional, pensamos que la Junta Regional iba a calificar y también calificó 0. El hombre tuvo un accidente de trabajo, nadie lo niega, pero su porcentaje es 0. ¿Y por qué? Porque el hombre, óigalo bien, el hombre no reportó a tiempo el primer accidente. ¿Y en qué se basan los médicos? De que él ya tenía una enfermedad degenerativa anteriormente a ese accidente. Esa enfermedad se llama la condromalacia. La condromalacia es artrosis, artritis en los huesos.
Entonces, debido a esa enfermedad, es que le pasó la rotura de los meñiscos. Y el hombre lo calificaron en la primera instancia, en la primera oportunidad, la ARL 0. En la segunda, 0. Y no hemos llegado a la Junta Nacional porque también lo va a calificar 0. Entonces, mire lo importante, trabajador, seguidor y seguidora. Lo importante de que es reportar ese accidente, aunque sea mínimo, a nuestro jefe inmediato. Entonces, se accidentó, repórtelo al jefe inmediato, me accidenté, me hice un golpe, no fue tan grave, pero quiero que usted lo sepa. Y quiero que lo reporte a la ARL. Ese es lo segundo que usted tiene que hacer. Usted se accidenta y lo reporta al jefe inmediato. Después se asegura que el jefe inmediato levante un documento que se llama FURA. El FURA es el formato único de reporte de accidentes. ¿Por qué es importante eso, doctor Leo? Porque es que el formato único de accidentes FURA es el que le van a pedir en toda entidad que usted vaya para que le presten sus servicios asistenciales, porque ese es el formato, esa es la cédula del accidente, es la hoja de vida del accidente laboral. Y con eso es que usted tiene claro que sí se accidentó y que sí se reportó a tiempo y que ahí están todas las descripciones de modo, tiempo y lugar donde ocurrió ese accidente. Entonces, mire lo importante que es conocer nuestros derechos y saber actuar en el momento correcto. Saludamos a María, a la hermana María Álvarez. Pero aquí hay muchos hermanos, porque recuerden que yo les dije que yo era cristiano evangélico. Dios nos ha concedido el honor de ser sus hijos y nos ha dado la oportunidad de estudiar derecho, de estudiar esta profesión. Y esta profesión en estos tiempos Dios nos ha dado la sabiduría para ponerla al servicio de la comunidad. Porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde quizás esa persona no tiene para pagar una asesoría a un abogado. Muchos colegas míos disertan conmigo y no gustan de mí por eso, porque yo doy estos espacios, estas asesorías gratuitas, pero es que en el tiempo que estamos pasando, una asesoría que uno no da o una asesoría que uno pone una talanquera, un precio, es un derecho que se le va a negar a ese trabajador. Y como lo dije en el en vivo pasado, mi abuela una vez me dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces Dios nos ha permitido estudiar esta profesión y obtener estos conocimientos y esta experiencia, tenemos que transmitirla porque no es de nosotros, es algo que se nos concedió, señores. Entonces, se hace eso, se reporta ese accidente y se asegura uno que el jefe inmediato lo reporte a la ARL. Ya cuando esté reportado a la ARL, el tercer paso es pedir una copia del FURA. ¿Qué es el FURA, señores? El formato único de reporte de accidente de trabajo. ¿Por qué es importante eso, doctor Leo? Porque el FURA, como lo dije, es la historia laboral, es la hoja de vida, es la hoja de vida de ese accidente. Ahí salen las descripciones de tiempo, modo y lugar en el cual sucedieron los hechos, cómo pasó, qué le pasó, a quién se le reportó primero. Y ese formato único de reporte de accidente es muy importante. ¿Por qué? Porque se lo van a pedir en todo el proceso de calificación si usted llega a perder su capacidad laboral. Recordemos que en el en vivo pasado también hablamos qué es la capacidad laboral, que el examen que le hacen a las empresas, cuando uno entra a trabajar le hacen un examen que se llama examen de ingreso. Ahí miden toda la capacidad funcional, física de ese trabajador, su salud, cómo está, la capacidad laboral, si está al 100%, al 80%, al 90%. También todas las empresas hacen un examen periódico para ir checando, para ir verificando el estado actual de ese trabajador.
Y cuando sale, cuando se despide ese trabajador o él renuncia y se termina el vínculo laboral, se hace un examen de egreso. Entonces, mire lo importante de que cuando uno se accidenta, tiene que reportar ese accidente al jefe inmediato y que el jefe inmediato lo reporte a la ARL. Pero ¿qué hacemos si el jefe inmediato no reporta eso a la ARL? Usted lo tiene que hacer. Sí, señor. Usted lo tiene que hacer porque es que es la obligación de él, pero es que es un derecho suyo. Entonces, a veces el jefe inmediato, la jefe de talento humano no quiere reportar el accidente. Y nos toca a nosotros como trabajadores. Tenemos que llamar a la ARL. Ay, pero yo no sé cuál es mi ARL. Usted se mete en Google y pone la palabra RUAS consultar y ahí usted llena los datos y ahí le aparece su fondo de pensión. Le aparece la ARL donde está usted afiliado. Le aparece su EPS. Le aparece la caja de compensación. Entonces, si usted quiere que yo le enseñe en otro en vivo cómo consultar, pues escríbamelo en los comentarios y dígame qué tema quiere que nosotros tratemos el otro miércoles. Porque recordemos que todos los miércoles vamos a tener estos espacios de disertación, de aprendizaje, estos espacios para que aprendamos lo que desconocemos y utilicemos el conocimiento para defender nuestros derechos. Porque este es el objetivo de estas charlas. El objetivo de esta charla es sabernos defender y qué derechos tenemos como trabajadores cuando nos accidentamos en el trabajo. Entonces, ese trabajador vaya preparando sus preguntas porque las vamos a ir contestando con base a cómo vayamos progresando en este en vivo. Vaya preparando sus preguntas. El tema del día de hoy, recordemos que es la pérdida de capacidad laboral de un trabajador. Pero si usted tiene preguntas de pensión, si usted tiene, por ejemplo, preguntas de prescripción de multas, de tránsito, cualquier pregunta, si yo me la sé con mucho gusto, se la respondo aquí. Entonces, si ese trabajador, oigan, señores y señoras, si ese trabajador se incapacita debido a ese accidente de trabajo, ¿a quién le toca pagar esas incapacidades al 100%? A la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales. Porque es un accidente de origen laboral, es una enfermedad de origen laboral. Por lo tanto, la entidad que está llamada a responder tanto por las prestaciones de tipo asistencial como también las prestaciones de tipo económico es a la Administradora de Riesgos Laborales. Y tiene que pagarle el 100% del salario que usted venía devengando. Si usted ganaba 2 millones de pesos, le tiene que pagar sus mismos 2 millones de pesos. Apartando fuera de los aportes de pensión y salud. ¿Sí? Porque también dijimos cuál es el modus operandi de muchas empresas, que al trabajador le paga la ARL sus 2 millones de pesos y ellos de los 2 millones de pesos le entregan 1.500.000 hasta 1 millón a ese trabajador. Y ya dijimos en el en vivo pasado, si usted no vino a la clase pasada, véase el otro en vivo, dijimos que cuando eso pasa, que usted ganaba 2 millones de pesos y le dan un solo millón o 1.500.000, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que hacer un derecho de petición o llamar a la ARL si es suramericana, si es Alza Colpatria, si es La Equidad, si es Positiva. Esas son las 4 que yo conozco y que siempre he litigado con ellas. Entonces usted los llama o usted les hace un derecho de petición sencillo, ¿sí? Porque a veces pensamos que es algo así, algo grande, algo no, un derecho de petición sencillo, fulano de tal, mi nombre está, yo pido esto. Y usted le solicita que le manden la relación del pago de incapacidades, desde el día del accidente hasta la actualidad. Y el deber de la ARL es mandarle la relación de incapacidades y ahí le especifica a usted, trabajador,
¿Cuánto es el salario? ¿Cuánto es el pago de la incapacidad que la ARL le pagó a usted como trabajador? ¿Cuánto es el porcentaje que le pagó de pensión a usted? ¿Y cuánto es el porcentaje que le pagó de salud a usted? Pues usted con esa relación de incapacidades, usted va allá donde su jefe inmediato, a donde su jefe y le dice, jefe, vea, me habían pagado 2 millones de pesos, exceptuando los aportes a salud y pensión, y usted solo me entregó 1 millón de pesos. Entonces, le pido por favor, muy respetuosamente, recordemos que esa es la palabra clave, muy respetuosamente le pido por favor que me dé el restante. Usted haciendo eso se asegura, señores y señoras, usted se asegura que lo que dure incapacitado, a usted le tienen que pagar sus 2 millones de pesos. Porque ya la empresa ya va a saber, no, este no es ningún despistado. Este hombre sabe, esta mujer sabe a qué tiene derecho. Entonces recordemos que cuando las empresas, las entidades de seguridad social, las ARL, Junta Regional, los fondos de pensión, las GPS, abusan del trabajador cuando el trabajador no conoce sus derechos. Pero qué diferente es cuando un trabajador conoce sus derechos, que habla con propiedad, un trabajador que tiene el conocimiento. Y recordemos que el conocimiento es poder. ¿Y el poder para qué? Para reclamar esos derechos laborales que quizás nos están negando. Entonces, mire lo importante. Aquí Jesús, José Rosario, saludos. Jesús nos pregunta, Jesús de Israel, nos pregunta, yo tengo 60 años, dejé de cotizar hace 23 años, ¿ok? Me tienen en Colpensiones 20 años cotizando. Si me pasa algo, ¿me responden o no? Bueno, Señor Jesús tiene 60 años. Recordemos que para pensionarnos tenemos que tener 62 años los hombres y las mujeres 57 años cumplidos. No es que tengo 61 años y unos meses, no. Hay que cumplir los 62 años los hombres y los 57 años las mujeres para reclamar la pensión. Ese es el primer requisito para solicitar la pensión por vejez. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con la pregunta. Dice, dejé de cotizar. El hombre estaba cotizando y dejó de cotizar por un momento. Quizás lo despidieron del trabajo, no tenía capacidad de pago y dejó de cotizar. Hacen 23 años. Óigalo bien. Me tienen en Colpensiones 20 años, me tienen en Colpensiones 20 años cotizando. ¿Ok? Si me pasa algo, ¿me responden o no? Bueno, el señor José, Dios no lo quiera, le pasa algo, tiene 60 años. No reúne las semanas, las 1.300 semanas que se exigen en Colpensiones. No reúne las 1.300 semanas, no se llega a pensionar. El señor José tiene 2 derechos. Número 1, el derecho a recibir la indemnización sustitutiva de vejez. ¿Qué pasa cuando ese trabajador afiliado o cuando ese afiliado a Colpensiones no reúne las 1.300 semanas de cotización, pero cumple la edad? No le van a dar la pensión por vejez porque no cumple el segundo requisito, que son las 1.300 semanas. Pero usted tiene un derecho que es la indemnización sustitutiva de sobreviviente. ¿Y eso qué es, doctor Leo? La indemnización es la devolución de aportes de dinero, la devolución de dinero que usted hizo en esos 23 años de cotización. Al señor José, Dios no lo quiera, se llega a morir. Y el señor Jesús tiene una esposa, una compañera permanente, hijos menores de 25 años que estén estudiando, hermanos inválidos, padres que dependan económicamente de él. Ellos tienen el derecho, si el señor Jesús reúne las 50 semanas de cotización en los últimos 3 años antes de la muerte de él, Dios no lo quiera, el Señor lo proteja, los familiares tienen derecho a recibir una pensión de sobreviviente. La pensión de sobreviviente, recordemos que aplica, es cuando ese afiliado estaba cotizando o había dejado de cotizar, pero se muere. Si reúne las 50 semanas dentro de los 3 años antes de la muerte, los familiares se van pensionados. La esposa, si el hombre tiene compañera permanente, la compañera permanente,
si tiene hijos menores de 25 años que estén estudiando. O sea, los órdenes son excluyentes. Entonces ahí creo que respondimos la pregunta del Señor Jesús. Bueno, ¿cuánto tiempo me tiene que pagar? ¿Cuánto tiempo me tiene que pagar la ARL las incapacidades? Bueno, se pagará inicialmente, vamos a leer, vamos a la norma, y vamos a la norma de Ley 776, señores, Ley 776 de 2002, que esta es la ley que rige el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, aquí nos dice que la incapacidad se pagará por 180 días, es decir, 6 meses se pagará la incapacidad si usted sufre un accidente de origen laboral o una enfermedad de origen laboral, inicialmente, que se podrán prorrogar por otros 180 días más para que usted mejore o lo tengan que calificar. Entonces aquí la norma nos dice, Ley 776 de 2002, que recordemos que es la que crea el Sistema General de Riesgos Laborales, nos dice en el artículo 3, dice, el periodo durante el cual se reconoce la prestación, o sea, la incapacidad, el pago de incapacidad, que trata este artículo será de 180 días. A usted le tienen que pagar 180 días. Si el doctor a usted lo incapacita por 6 meses, se lo tienen que pagar al 100% de la ARL. Ni un peso más, ni un peso menos. 100% de su salario que venía ganando. Que podrán ser prorrogados hasta por periodos que no superen otros 180 días más. Ajá, Leo, ¿y por qué tienen que prorrogar esas incapacidades? Bueno, prorrogan esas incapacidades cuando ese trabajador no se ha mejorado. Entonces, el médico que tiene que hacer es prorrogar la incapacidad para ver si alcanza la mejoría médica máxima. Por ejemplo, también tuvo un cliente que, bueno, el carnicero que les estuve hablando en la clase pasada, que se cortó el dedo. Se cortó el dedo, el índice derecho. Ese carnicero le prorrogaron las incapacidades, ¿sí? Pero ya cuando ya él alcanzó su mejoría médica máxima, ¿cuál es la mejoría médica máxima? Ya cuando ya el proceso de rehabilitación integral, que son aquellas terapias, el conjunto de terapias tanto ocupacionales como, ¿sí?, le hacen a ese trabajador. Y ya ese trabajador pues quedó con una secuela de carácter permanente. Por ejemplo, el carnicero que se voló el dedo, él estaba en su trabajo y lamentablemente pues se mochó medio dedo. Ya a él le quedó una secuela de carácter permanente. Ya él alcanzó su mejoría médica máxima porque le hicieron terapias. Entonces a ese señor ya lo citaron a calificación de PCL. ¿Por qué? Porque es que ya alcanzó su mejoría médica máxima y ya de ahí no va más. Es decir, ya el hombre ya adquirió una secuela de carácter permanente. Ya él no va a recuperar su dedo. Ya su dedo le quedó mocho. Entonces, él enseguida lo mandaron a calificar. Y ya lo van a calificar. Ya lo citaron para mayo. Enero, febrero, marzo. Sí, para mayo. Para el mes que viene ya lo van a mandar a calificar. Bueno, pero ¿qué hago si se cumplen esos 360 días? Porque esta es otra estrategia que hacen las ARL y se las voy a decir. ¿Qué pasa? Otro cliente que yo tuve, del ojo que yo les estuve hablando la vez pasada, que perdió un ojo, él es soldador y el primer día, el segundo día estaba soldando y le cayó una esquirla en el ojo derecho, no, el ojo izquierdo, perdón, el ojo izquierdo. Entonces, él perdió la visión total del ojo izquierdo. Ya a él le hicieron todos los exámenes aquí en Cartagena. No voy a decir la clínica porque no voy a propaganda, publicidad pública pagada. Entonces, a él le hicieron todos los exámenes. ¿Para qué? Para que recuperara el ojo y no lo recuperó, no recuperó la visión.
¿Qué pasa? Que le estaban dilatando el proceso de calificación. ¿Eso qué es? Le estaban retardando la calificación de PSL. ¿Sí? Se la estaban retardando. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo como su abogado? La norma dice, y usted vaya anotando en un cuaderno, yo siempre le he dicho a todos mis seguidores, anoten todo lo que aprendan aquí, porque todo lo que vamos a estar compartiendo aquí es con base a la experiencia, con base a procesos que hemos tenido o que tenemos actualmente y lo que nos ha pasado. Aprendemos de los errores, pero también aprendemos de los aciertos. Sí, yo aprendo más sobre todo de mis errores y bastantes errores que he tenido. Entonces, aquí en el EDC Abogados Especialistas aprendemos más de los errores que de los aciertos. Entonces, el propósito mío, como ese referente que ustedes tienen en la página, es que ustedes no cometan los mismos errores que yo ya cometí o que han cometido otros clientes míos. Porque recuerden que otro cliente que yo le dije, que cuando lo mandaron a calificar, puso en el consentimiento informado el correo de notificación donde le iban a notificar. El dictamen lo puso malo. O sea, no era el correo de él. Entonces notificaron el dictamen y él no tuvo la oportunidad de reclamar. No tuve la oportunidad de reclamar ante la ARL para que la ARL mandara el expediente a la Junta Regional. Entonces, mire, o sea, nos ha pasado todo esto y gracias a Dios aprendemos de eso, de los errores. Entonces, ¿qué pasa? Si transcurre el tiempo y la ARL no ha calificado a ese trabajador. Porque a veces pensamos que la ARL tiene años y años y años para calificar. Y no es así. Cuando ya usted tiene una secuela de carácter permanente, y también habíamos dicho que no se califica todo accidente. No se califica todo accidente o enfermedad de origen laboral. Solo es calificable, solo es positivo para calificar aquellos accidentes o enfermedades laborales que dejan una secuela de carácter permanente en ese trabajador. Sí, porque a veces pensamos que, ay, me accidenté, ya me caí, ya me van a dar plata. Y no es así. Tenemos que irnos a la realidad del caso, a la realidad de lo que pasa en la práctica. Porque es muy bonito la teoría, pero vamos a la práctica, lo que pasa cuando nos accidentamos, qué derechos tenemos. Tenemos derecho a la indemnización de pérdida de capacidad laboral, tenemos derecho a la pensión por invalidez, o qué derechos tenemos. Entonces recordemos que solo no somos positivos para calificar, o sea, somos procedentes para calificar la PSL cuando ese accidente o esa enfermedad ha producido o se produce una secuela de carácter permanente. Saludamos a Erika. Buenas noches Erika, bendiciones. Entonces, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo es lo máximo que tiene la ARL para calificar? Vamos a irnos a la norma. Vamos a irnos a la norma porque tenemos que hablar con base a las ARL y a todas estas entidades abusadoras. Héctor García, bendiciones Héctor, nos pregunta, dice, buenas noches, a mí me encanta que me pregunten. A mí me encanta que me pregunten y no es porque sepa las preguntas o sepa las respuestas, no. Sino que con una pregunta nosotros aprendemos. Tanto yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí y construimos el conocimiento en conjunto. Cuando ya construimos el conocimiento en conjunto, tenemos derecho a reclamar a las entidades. Erika nos pregunta dónde estamos ubicados. Erika, estamos ubicados en Cartagena, gracias a Dios estamos ubicados acá, pero atendemos en toda Colombia. Yo tengo clientes en Bogotá, tengo clientes en Cali, tengo clientes en Barranquilla, en Medellín, porque gracias a Dios, pues en este tiempo que estamos pasando es todo virtual. Y bueno, yo todo lo hago virtualmente, peticiones, tutelas, demandas, todo virtual.
Entonces vamos a responder la pregunta de Héctor que nos dice. Y seguimos con el tema. Dice, buenas noches, yo tengo 480 días incapacitado. Ok, vamos a ver cuánto es eso. Esos son 16 meses tiene Héctor. Óigalo bien, vea, aquí vamos a aprender. Aquí vamos a aprender con las preguntas. Dice, buenas noches, yo tengo 16 meses incapacitado, que son 480 días, correcto. Según por enfermedad de origen común. Erika, haz la pregunta aquí en el en vivo, que si la sabemos con mucho gusto la respondemos, ¿viste? O si no, me escribes al privado, me escribes al WhatsApp. El WhatsApp mío yo lo voy a dejar 320-7472-151. 320-7472-151. Me escribes al WhatsApp y bueno, yo, si no la quieres hacer aquí en el en vivo, yo con mucho gusto te la contesto en el privado. Entonces vamos a responder la pregunta de esto que dice. Buenas noches, yo tengo 16 meses incapacitado según por enfermedad de origen común. ¿Ok? Y día tras día empeora mi salud. Eso es muy importante. Muy importante porque les voy a decir por qué. ¿Qué debo hacer? La EPS se niega a dar cita con médico laboral y el fondo de pensión. Día tras día empeora mi salud. ¿Qué debo hacer? Correcto. La EPS se niega a dar cita con médico laboral y el fondo de pensión exige un dictamen desfavorable para calificarme. Perfecto. La EPS se niega a dar cita con médico laboral y el fondo de pensión exige un dictamen desfavorable para calificarme. Perfecto. Esta pregunta de Héctor es perfecta por lo que voy a responder aquí. ¿Qué pasa? A veces los fondos de pensión, las EPS, las ARL, dilatan el proceso de calificación con el objetivo de no pensionar a ese trabajador o no pagarle la indemnización por esa pérdida de capacidad laboral, de incapacidad permanente parcial. Entonces, ¿qué tiene que hacer Héctor y qué tienen que hacer las personas que se encuentran en la misma situación de Héctor? Ya Héctor dice que lleva 16 meses incapacitado y que ni la ARL, ni la EPS, ni el fondo de pensión lo quiere calificar. Que tiene que tener un dictamen, un concepto de rehabilitación desfavorable para que lo puedan calificar. ¿Qué tiene que hacer Héctor o qué puede hacer cualquier persona que se encuentre en la misma situación de Héctor? Vámonos a la norma. ¿Qué dice la norma? Bueno, la norma dice, decreto 1352 del 2013, vaya anotando para que usted, cuando haga su petición, usted se fundamente en la norma. No es que yo lo escuché en un en vivo. Eso no tiene validez. Usted se fundamenta en la norma y hace su petición. Usted no tiene que ni siquiera acudir a abogado. Entonces, el decreto 1352 del 2013, en el artículo 29, saludamos a Majo Gutiérrez. Bendiciones, Majo. Decreto 1352 del 2013, artículo 29, nos dice, vamos a escuchar taxativamente lo que dice este decreto. Dice, casos en los cuales se puede recurrir directamente ante la Junta Regional de Calificación. O sea, el señor Héctor le están dilatando el proceso de calificación. Entonces, Héctor se fundamenta en este decreto 1352 del 2013, artículo 29. Dice, casos en los cuales se puede recurrir directamente ante la Junta Regional. O sea, usted se salta de ese paso, ¿no? Que no es necesariamente que siempre te tienen que calificar la ARL, que siempre te tienen que calificar el fondo de pensión, que siempre te tienen que calificar la EPS, no. Cuando ellos no hacen lo que están en el deber de hacer, pero por dilatar el proceso para que ese trabajador no obtenga su derecho más rápido, usted como trabajador tiene que hacer lo siguiente y es esto. Decreto 1352 de 2013, artículo 29 dice, el trabajador o su empleador
el pensionado por invalidez o aspirante beneficiario podrá presentar la solicitud de calificación y recurrir directamente a la Junta de Calificación. O sea, usted ya pasó, mire, y eso es muy importante. Usted, señor Héctor, ya usted tiene 16 meses, le hacen falta 2 meses más. Cuando ya tenga los 540 días, usted puede ir a la Junta Regional directamente para que lo califiquen. No importando si es una enfermedad de origen común o de origen laboral, usted va directamente allá. Ya usted no tiene que dirigirse al fondo de pensión porque le van a dilatar el proceso. Usted tiene que ir directamente a la Junta Regional. Si transcurrido 30 días calendario, después de terminado el proceso de rehabilitación integral, el proceso de rehabilitación, recordemos que es ese proceso que que entra el trabajador accidentado para recuperar su capacidad laboral que se perdió debido a ese accidente de origen común o de origen laboral, o esa enfermedad de origen común o de origen laboral. Si 30 días después de terminado ese proceso y usted alcanzó la mejoría médica máxima, o sea, con usted no se puede hacer más nada, ya se le hizo terapia, ya se le hizo rehabilitación, ya se le hizo de todo, y usted ya quedó con esa secuela de carácter permanente. Pero ya han pasado 30 días y no lo llaman a calificar. Usted se va directamente a la Junta. Usted no va a la ARL ni al fondo de pensión. Usted directamente se va a la Junta mediante derecho de petición. Solicito, señores Junta, que me califiquen. Si terminado el proceso de rehabilitación aún no ha sido calificado en primera oportunidad, en todos los casos, mire lo que dice la norma, dice: la calificación no podría pasar de los 540 días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Ya el señor Héctor ya va a cumplir 540 días. Dice que tiene 16 meses, 480 días de incapacidad. Ya le faltan 2 meses más para que cumpla los 540 días. Entonces él directamente puede ir a la Junta Regional que lo califique. Bueno, y eso me toca pagarlo a mí. Me toca pagarlo a mí. Yo no tengo una ARL que me la pague. Es que usted primero paga el salario mínimo, ¿sí? Porque la Junta Regional le cobra a usted un salario mínimo para calificarlo. Pero usted tiene el derecho de reembolso. ¿Qué es el reembolso? El reembolso es que usted paga, pero después la ARL tiene que pagarle a usted, tiene que reembolsarle lo que usted pagó, porque esa no es obligación suya, sino obligación de la ARL, que es la entidad que está llamada a responder por todos los riesgos, accidentes, enfermedades de tipo laboral que le pasó a ese trabajador. O el fondo de pensión, como la enfermedad de origen común, el fondo de pensión es el que tiene que responder por todas esas prestaciones de tipo económico. Entonces ya respondimos la pregunta del señor Héctor, que tiene que esperar 2 meses más para que vaya a la Junta Regional. Entonces el trabajador que le estaba diciendo, el muchacho que perdió un ojo, señor Héctor, aquí estamos para servir, el muchacho que perdió un ojo, ya pasaron los 540 días y la ARL no lo quería calificar. ¿Qué hice yo? Con base a la norma, un derecho de petición, y solicité que le pagaran los honorarios con base a esta norma para que él fuera calificado. ¿Qué hizo la ARL? 10 días después o 5 días después, no recuerdo, lo mandó a calificar. Entonces, mire cómo es lo importante que uno basarse en la norma para hacer responder a esas ARL que a veces no quieren responder sabiendo que tienen el deber. Pero como el trabajador desconoce, entonces, como se dicen por ahí coloquialmente, bailan el indio con él. Lo echan para aquí, lo echan para allá, le inventan cualquier cosa para no calificarlo. Así tal cual. Entonces, aquí Majo Gutiérrez nos dice: hola, buenas noches, ¿cómo hago para que me atiendas personalmente? Claro que sí, Majo, tenemos la oficina en Cartagena. Entonces, ahí por el privado te digo el barrio, te digo la dirección para que vengas acá y te atendemos, ¿oíste?
Bueno, no hay más preguntas. Algo que me atiende personalmente. Ok, entonces vamos a seguir y ya estamos terminando. Recordemos que es una hora de disertación, de aprendizaje. Entonces, recordemos que todos los miércoles vamos a tener de 8 a 9 para aprender todos estos temas, ¿oíste? Todos estos temas, señores. El teléfono mío, Erika, es 320-7472-151. 320-7472-151. Entonces, cualquiera de mis seguidores que está ahí viendo el en vivo, ponga el teléfono para que todos los que están viendo esto, pues sepan cuál es el teléfono. Les solicito, por favor, que me escriban mejor. No les digo que me llamen y no es antipatía ni nada por el estilo, sino que yo siempre estoy erradicando pensión, radicando papeles, entonces a veces estoy en la calle y no puedo contestar, pero si usted me escribe a WhatsApp, yo tengo la paciencia, pienso más para responder. Entonces, con más seguridad, es más seguro para usted como para mí, que usted me escriba al WhatsApp y me diga su caso y yo con mucho gusto le respondo ahí. Entonces, que alguien ponga el teléfono ahí en el en vivo, 320 en un comentario. 320-7472-151. 320-7472-151. Entonces, al trabajador ese que yo le estoy diciendo, ya lo mandaron a calificar. Ya tiene su calificación. Ya lo citaron a calificación. Correcto, Héctor. Muchas gracias. Reinaldo, salude. Josué, mi hermano. Entonces, ya él lo citaron a calificación. Majo, ahí está ahorita, ahí ya lo han escrito 3 personas. Ya lo citaron a calificación. Entonces, ¿qué tenemos que estar pendientes cuando nos citan a calificación? No llegamos a la gloria o no tenemos victoria solo con eso, ¿no? Ese es un paso que damos para llegar a la gloria, a la victoria. Porque la victoria, recordemos que es la indemnización, una buena indemnización por esa pérdida de capacidad laboral, que nos califiquen todas las deficiencias, todas las patologías, que sea una calificación de manera integral. O en su defecto, llegar a ese porcentaje del 50% o más para que nos pensionen por invalidez. Entonces, ya él lo citaron a calificación. Entonces, cuando lo citen a calificación, ¿y qué tenemos que estar pendientes cuando nos califiquen? Ahí nos van a llenar un consentimiento informado, nos van a hacer llenar un consentimiento informado. Usted tiene que poner el correo bien, que es lo más importante. Mire que les he dicho hasta la saciedad, porque nos ha pasado en la práctica con lo que le pasó al cliente que puso el correo malo. Y el dictamen nunca nos llegó y nunca nos pudimos defender para apelarlo. Entonces, lo importante, lo más importante es que usted ponga en ese papel el correo exacto. Si usted tiene abogado, ponga el correo de su abogado. Yo a todos los clientes míos les digo, pongan el correo mío, porque es que yo todos los días me conecto a mis redes. Todos los días estoy pendiente. Apenas me llega ese dictamen, yo preparo el recurso y se va. El mismo día se va. Yo no espero los 10 días, no. El mismo día apenas que viene se va. Entonces, lo primero, pongan el correo bien en el consentimiento informado. Lo segundo es que no solo se es calificable, óigalo bien, que a veces pensamos, no, que ese accidente no me va a dar para tanto. No. Si usted ha sufrido un accidente, pero tiene enfermedades de origen común, sufre de diabetes, sufre, no sé, enfermedades de origen común, esas enfermedades suman al porcentaje de PCL. No es solo el accidente, porque recordemos que estas ARL, estos fondos de pensión, las juntas de calificación tienen el deber de calificar su patología de manera integral, o sea, todo su estado de salud. Por ejemplo, al cliente este que yo les estoy diciendo que perdió un ojo, mi cliente, esa pérdida de un ojo, porque no es lo mismo cuando uno tiene 2 ojos, y te pido disculpas si me estás viendo por ahí, cliente mío,
No es lo mismo tener dos ojos que uno. Entonces, quizás con el tiempo él vaya a sufrir de depresión, de tristeza. Todo eso es calificable. Todo eso, porque no es el daño actual que se califica, sino el daño moral también, el daño a futuro, el daño a presente. O sea, todo eso lo tienen que tener claro, seguidores, para cuando se les califique. Cuando se les califique, tienen que tener todo eso claro. Entonces vayan anotando en un cuaderno todo lo que están recibiendo de parte de este servidor. Entonces, seguimos. Ya lo califica la ARL. Mi cliente tiene derecho a ¿qué? A interponer un recurso si no está de acuerdo. O en su defecto yo, que soy su abogado, interpongo un recurso si no estoy de acuerdo, muy seguramente, porque también lo dijimos, que la ARL y el fondo de pensión siempre va a calificar bajito. Ya vamos a terminar, ya no hay más preguntas, siempre va a calificar bajito. Entonces usted tiene que tener preparado ya el recurso. O sea, usted tiene que estar en la guardia de dar el otro golpe. Porque ya usted sabe porque yo le estoy diciendo, no es que nadie le dijo, yo le estoy diciendo que siempre le van a calificar bajo. Bueno, doctor, ¿y qué nos tienen que calificar? Eso también lo hablamos. Siempre que se pierde su capacidad laboral o sufre una enfermedad de origen común o de origen laboral, o sufre un accidente de origen común o de origen laboral, a usted le tienen que calificar 3 ítems. Número 1, el origen. O sea, ese accidente o esa enfermedad, ¿cómo se originó? ¿Es de origen común, así como le decía el señor Héctor? ¿O es de origen laboral? Ya sabemos qué pasa cuál es ese accidente de origen laboral o esa enfermedad de origen laboral. Número 2, y lo más importante, el porcentaje de PCL, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Porque, señores, ese es el que nos va a dar platica si es un accidente laboral o una enfermedad laboral. Porque recordemos que si es de origen común, no hay indemnización, la norma no lo contempla. Si usted pierde su capacidad laboral y se accidentó o se enfermó y la enfermedad o el accidente es de origen común y perdió el 40%, a usted no lo van a indemnizar. Pero si usted tuvo un accidente o una enfermedad de origen laboral y perdió el 40%, a usted lo tiene que indemnizar la ARL por esa pérdida de capacidad laboral que usted tuvo. Entonces, ¿y cuál es el otro ítem que se califica? La fecha de estructuración. Bueno, ¿y para qué sirve eso? Porque a veces pensamos que la fecha de estructuración no sirve para nada y también es importante. ¿Qué pasa? La fecha de estructuración es el día en que usted o se accidentó o se invalidó. Entonces, la fecha de estructuración tiene diferentes lugares. Porque puede ser el día en que usted se accidentó, o puede que usted haya sufrido una enfermedad degenerativa. Las enfermedades degenerativas, como su mismo nombre lo indica, la salud se va degenerando con el paso del tiempo. Así como le pasó creo que a Héctor, no sé, sí, con el paso del tiempo. Entonces, cuando ya usted pierde su capacidad laboral, con el paso del tiempo, ahí también se puede hacer la fecha de estructuración de la invalidez. ¿Y para qué sirve eso? Eso sirve para, si usted no logra, oígalo bien, si usted no logra una incapacidad permanente parcial, usted puede llegar a una pensión de invalidez. Porque no es solo el 50% de PCL y ya estamos pensionados. No es así. Sino que hay que también reunir las 50 semanas en los 3 últimos años a la invalidez. También pasa con la pensión de sobreviviente. Cuando se muere ese afiliado, él tiene que reunir 50 semanas en los últimos 3 años a la muerte, para que la cónyuge o la esposa o la compañera permanente puedan reclamar eso, o los hijos. Entonces, mire lo importante que es que sepamos todos estos derechos. Bueno, ya creo que me pasé, ya no hay más preguntas. Recordemos que el miércoles que viene
usted vaya escribiéndome de qué quiere que hablemos, manejamos más que todo este tema de calificación porque es lo que más nos llega, gracias a Dios. Y es lo que más nos llega, la calificación de PSL, y este es un tema que me apasiona. Me apasiona cuando yo, con base a peticiones, con base a tutela, logro mandar a calificar a un trabajador que le han bailado el indio, a un trabajador que le han dilatado el proceso. Eso me apasiona. Eso me apasiona, ¿por qué? Porque logro que una vida se estabilice. Sí, porque ustedes trabajadores, ustedes sufren porque yo lo he vivido con los clientes que yo tengo y que yo he tenido. Me escriben, Leo, me pasa esto, me pasa lo otro, sufro esto, yo lo sé. Entonces, cuando uno exige sus derechos y logra que estas entidades abusadoras cumplan con su deber, porque no es algo que ellos le están regalando, no, cumplan con su deber, porque se lo estamos pagando. Entonces, eso es satisfactorio para mí. Majo dice, Camilo Acosta, bendiciones. Muchas gracias por tu atención. Que esta semana de bendición como siempre. Amén. Doctor, disculpe, le recuerdo, necesito hablar con usted personalmente. Gracias. Majo, escríbeme ahí al WhatsApp y acordamos una cita, ¿viste? Acordamos una cita. Si estamos en Cartagena, aquí nos podemos ver cualquier día. Entonces, vaya escribiéndome ahí en los comentarios qué temas quiere que hablemos el miércoles que viene. Entonces, si hay más de 3, 4, 5 seguidores que quieran el mismo tema, pues seguimos con el mismo tema. Entonces, vamos a hablar también los topes de indemnización. Si quieres, hablamos en la otra clase que viene, el miércoles que viene, vamos a hablar los topes de indemnización de PSL. Si me dan tanto, ¿cuánto me tienen que dar? ¿Cuándo se califica la pérdida de capacidad laboral? ¿Qué pasa si me llego a pensionar por invalidez? ¿Ya quedo pensionado de por vida? ¿O hay una recalificación al año, a los 3 años? ¿Puedo perder mi pensión por invalidez? ¿Cuál es lo más aconsejable? ¿Llegar al 50% de pérdida de capacidad laboral o subir más el 70%, el 80%? ¿Cuánto me tienen que pagar de indemnización si pierdo el 70%, el 80%? Todo eso son topes indemnizatorios. No es lo mismo el que pierda el 50% de PSL que el que pierda el 100%. Porque la pensión, el monto de pensión va a ser diferente. Todo eso, si quiere, lo hablamos en la clase que viene, el miércoles que viene. Entonces recuerden, de 8 a 9 vamos a estar. Erika dice, muchas gracias, Dios le siga dando sabiduría para poder seguir ayudando a muchas personas a las cuales nos están vulnerando nuestros derechos. Eso es, Erika, eso le pido a Dios siempre, que me dé sabiduría y que toda la sabiduría que Él me llega a dar, pues yo lo ponga al servicio de los demás. Porque para eso vivimos. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Entonces, mis queridos seguidores, compartan este en vivo para que más personas estén enterados de todos los derechos laborales que tienen. Preparen preguntas para el en vivo que viene. No me las sé todas, ahí construimos el conocimiento. Entonces, nos vemos. Bueno, ahí me respondió, ahí está mi querida esposa. Te amo, yo también te amo, bebé. Entonces, nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene, recuerden, a las 8, de 8 a 9. Vamos a seguir hablando de esta pérdida de capacidad laboral, que como les dije, hay mucha tela para cortar. Esto es apenas la punta del iceberg. Hay mucha tela para cortar. Todo eso lo vamos a explicar en el miércoles que viene. ¿Qué pasa si me accidenté laboralmente, pero la ARL no me quiere calificar ese accidente, sino que me lo quiere poner como una enfermedad, como lo que le dije que le pasó al cliente mío, que le dictaminaron una condromalacia, que es una enfermedad que él ya tenía antes del accidente? Mire todas estas estrategias tan perversas de estas ARL. Y todos ellos se tapan con la misma cobija. ARL, juntas regionales, juntas nacionales. Todos ellos. Pero ¿qué diferencia hay en un trabajador que sepa sus derechos y que lo sepa defender a un trabajador que desconoce y que hace con ese trabajador lo que ellos les da la gana?
Bueno, familia, sí, porque somos una familia, vamos a construir el conocimiento y vamos a construir una familia aquí de aprendizaje. Entonces nos vemos el miércoles que viene. Disculpen por haberme robado su tiempo. Recuerden que es de 8 a 9, pero ya lleva 13 minutos de su tiempo. Entonces nos vemos el miércoles que viene y recuerda que Cristo te ama. Y Dios está poniendo estos hombres y estas mujeres que te hablemos y que construyamos el conocimiento, porque hay un Dios en la tierra que tiene el control de todo. Entonces damos gracias a Dios por este en vivo y que Dios los bendiga. Nos vemos hasta el miércoles que viene en el nombre de Jesús, si así Dios lo quiere. Amén.